Juanita Faja, tengo 42 años, me licencié en Medicina en el año 1997 en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Estuve trabajando, acto seguido de acabar la carrera, pues me especialicé en ginecología y obstetricia. Hace más o menos 7 años estuve trabajando en hospitales públicos y desde hace 7 años me dedico a la actividad privada. Siempre digo que mi experiencia previa con el síndrome premenstrual fue bastante mediocre, por no decir nefasta, porque verdaderamente no hemos aprendido sobre esta patología, no se ha explicado, no se ha tenido en cuenta. Y hay un defecto de formación y por lo tanto los especialistas no seguimos adecuadamente formados en qué es el trastorno premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Por lo tanto, hasta hacer el diagnóstico, las pacientes pueden tardar años, porque los especialistas, insisto, no tenemos una formación adecuada, tanto el ginecólogo como el psiquiatra como otras especialidades, realmente no llegamos a diagnosticar este problema con prontitud. El descubrimiento del trabajo de Jorge Lolas fue, pues como casi todas las cosas, un poco de forma fortuita. Fue en enero de 2014 cuando me dirigí a mi casa saliendo de la consulta y pasando por el kiosco de repente me encontré con la revista Discovery Salud, que era una revista que yo solía de vez en cuando comprar, leer, y en la portada, al aparecer pues un artículo sobre el síndrome premenstrual, pues bueno, me pareció interesante, pero digo, bueno, soy ginecólogo, y aquí hay información sobre el síndrome premenstrual, me lo voy a comprar, me lo voy a leer y vamos a ver qué ofrece. Y la verdad es que cuando llegué a casa y empecé a leer lo que ponía en el artículo, pues me sorprendió bastante. Era un artículo que había escrito Jorge Lolas junto con una de sus pacientes, Ángela de la Serna, paciente española que se había desplazado a Chile a recibir tratamiento, cosa que también me sorprendió, por supuesto, que alguien hiciera un viaje tan largo para tratarse de una patología. Pues para encontrar pues, nuevos remedios, nueva fitoterapia para abordar la sintomatología. En cambio, lo que encontré en ese artículo fue una visión mucho más orgánica del problema. Jorge Lolas había encauzado la patología del síndrome premenstrual y el trastorno disfórico como resultado de un problema orgánico en el aparato genital. Él habla mucho de la cervicitis crónica y a partir de ahí es como trata este tipo de pacientes. A la semana de revisar ese pequeño artículo, pues me puse en contacto con él, escribí un correo que me contestó enseguida y a partir de ahí empezamos a entablar una relación, le pregunté que dónde podría formarme, me di cuenta que era un ginecólogo bueno, pues que trabajaba en Chile y que evidentemente pues, si quería formarme pues tendría que viajar a Chile con él a ver qué me contaba y así fue. Mi viaje a Chile fue en abril de 2014. Pasé 2 semanas con el doctor Jorge Lolas, estuve trabajando con él, viendo a sus pacientes, aprendiendo la metodología que él usaba, revisando su archivo médico y bueno, aprendiendo mucho de lo que él había hecho durante todos estos años. Me gustó mucho lo que aprendí con él. Me abrió la esperanza de poder tratar algún día de una manera mucho más integral, con mucho sentido, lo que es la patología inflamatoria del útero y vi la solución a muchos de los problemas que yo misma tenía con mis pacientes en España. Mi experiencia al reproducir el trabajo del doctor Jorge Lolas ha sido muy positiva. Hemos conseguido abordar patologías, casos clínicos que hasta ahora no habían podido ser abordados. Muchas de las pacientes que vienen acuden porque no han encontrado solución con otros métodos, con otras especialidades y por lo tanto la inmensa mayoría de ellas lo han probado todo. Hemos resuelto muchos casos, otros están por resolver. No es fácil, llegan las pacientes más complejas, las más sintomáticas, las de peor pronóstico por la cronicidad del cuadro. Estas son pacientes duras, sufres con ellas porque ahora puedes ofrecerles algo que antes no podías ofrecer, te implicas mucho, hablas mucho con ellas y está siendo un trabajo muy gratificante pero a la vez también muy duro. Para mí la única medicina que existe es la que cura, entonces no me ciño a unos protocolos a lo mejor estándares, sino que intento avanzar un poco más y aprender. Entonces cuando aprendes eres capaz de solucionar problemas que antes no podías solucionar. Cuando hablamos de cambiar paradigmas, de hacer cosas nuevas, digamos que un poco el humano se resiste a los cambios. Entonces todo lo que suena a nuevo, a diferente, a que no me encaja, para muchos profesionales eso ya supone un freno. Entonces no toman interés, no toman parte,
Pero realmente luego he tenido muchos contactos con otros médicos, muchos del extranjero, muchos médicos latinoamericanos que me han consultado para intentar resolver casos propios y en cambio con estas personas que sí que te buscan para pedirte por favor qué hago con esta paciente, pues ha habido un feedback muy bueno, ¿eh? Te preguntan y aplican el método y están consiguiendo cosas también. Yo pienso que este tratamiento es la puerta de entrada a toda una investigación futura que va a tener que haber. Para mí el trabajo de Jorge Lola sienta en las bases de lo que va a ser la medicina del futuro de la mujer. El mensaje desde aquí es que a día de hoy tenemos muchas más herramientas para tratar un trastorno premenstrual, un trastorno disfórico premenstrual, que antes de conocer este trabajo. Entonces, mi mensaje siempre es positivo, es que tenemos una línea de investigación muy bonita en pacientes en las que no ha funcionado nada. Entonces, insisto, si tenemos un paciente al que no le ha funcionado nada y le estamos ofreciendo una manera de tratar su patología, bienvenida sea. Que no tengamos todas las respuestas no quiere decir que no nos hagamos todos los días las preguntas que no sabemos responder.